Hola, muy buenos días. ¿Ya? ¿Arrancamos? ¿Estamos listos? Bueno, pues como siempre me da mucho gusto saludarles y comentarles que el día de hoy vamos a presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se cita comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes. Tenemos 56 firmas de senadores y senadoras. No, ya está incluida la del senador Barroso, pero tenemos, muchas gracias, pero tenemos 56 firmas y vamos a llegar a 65 firmas para que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, venga a este Senado de la República y que nos explique una serie de temas. Les quiero comentar que el 17 de junio de este año, 2015, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante la cual se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar en un término no mayor de 15 días naturales en torno al grado de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se encuentran proyectadas para el Estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 y, de ser el caso, de las razones por las que dichas obras habían sido suspendidas. En el caso de una revisión minuciosa de la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se advierte que dicha dependencia, sin razón alguna, omitió informar respecto al avance físico y financiero de varios proyectos que se le estaban solicitando, y no menos importantes, previstos en el programa de inversiones ya aludido. Tal es el caso como el libramiento de Felipe Carrillo, Tabasco, y el libramiento norponiente de Villahermosa, Tabasco. Aunado a lo anterior, llama la atención que de la información proporcionada destaca el hecho que el proyecto que más recursos tiene asignado en la presente es un importante rezago en su desarrollo y conclusión, como es la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas. Esta carretera une al sureste del país. Estamos hablando de que en 4 años la carretera lleva el 9.6% de avance, son 45 kilómetros. Llevamos 4 años con el 9.6% de avance, con un avance financiero de 626.6 millones de pesos del 2013 al 18, además de habérsele transferido recursos por 493.7 millones de pesos de otras obras dentro del mismo estado, según reporta la misma Secretaría. De esta obra no se informa sobre su fecha de conclusión. Como se verá, este proyecto no avanza y no se informa de las razones de su retraso, a pesar de que tiene programados recursos presupuestales importantes. Por otra parte, destaca del informe el hecho de que el proyecto de construcción de 6 distribuidores viales en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y las avenidas Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Universidad y las calles Bonanza, Mini Madero no cuentan con los elementos para su licitación, por lo que no se han iniciado los trabajos, a pesar de que tiene asignados como inversión recursos hasta por 1.800 millones de pesos. Cabe referir que el informe en comento no precisa qué elementos son los que hacen falta. Por otro lado, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció desde el 2014 que existen importantes adjudicaciones y que arrancaría una parte importante de la obra pública en materia de infraestructura carretera en todo el país, en lo que se incluyen diversos proyectos plurianuales, así como las 46 autopistas que se prevén construir en la presente administración pública. El ramo 9, compañeras, compañeros comunicólogos, de Comunicaciones y Transportes, tiene un presupuesto del año 2015 cuyo monto asciende a 126.146.2 millones de pesos, monto que es superior a 7.000
313.8 millones de pesos al asignado en el presupuesto de egreso de la Federación 2014, sin información cómo se ha ejercido. Como decimos en el Occidente, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién pompó? El ramo administrativo relativo al sector comunicaciones y transportes tiene pendientes y rezagos importantes en la materia de infraestructura carretera, construcción y modernización de la red federal, infraestructura de caminos rurales, conservación y mantenimiento de la red carretera nacional, desarrollo de la infraestructura portuaria, construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria y sobre el entorno de las telecomunicaciones. El artículo 69 de nuestra Constitución Política, en su segundo párrafo, establece la obligación de los secretarios de despacho para comparecer ante las cámaras cuya facultad constitucional es la de analizar el informe del Poder Ejecutivo Federal. De esta forma, se establece que cada una de las cámaras realizarán el análisis del informe y podrán solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Por su parte, el artículo 93 de nuestra ley fundamental señala categóricamente, cito: los secretarios del despacho, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guardan sus respectivos ramos. Cierro la cita. En la agenda nacional hay temas de enorme trascendencia económica y social que recaen en la esfera competencial de dicha dependencia federal, tales como la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuyo proyecto presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal a inicios del mes de septiembre del 2014, el cual se localizarán en terrenos federales ubicados a un costado del actual terminal, con una inversión de 169 mil millones de pesos con recursos públicos y privados. El apagón analógico, tema en el que la propia SCT ha reconocido que habrá canales de televisión públicas que se verán afectados si dicho apagón se lleva a cabo el 31 de diciembre del 2015. Además de que se pudiera existir una afectación de más de 7 millones de personas por dicha transición, por no contar aún con señal o televisión digital. Y la operación de la empresa OHL, eso no lo podemos hacer a un lado, en nuestro país, de la que se han derivado diversos actos y hechos presuntamente de naturaleza ilícita, como lo es el tráfico de influencia, por citar algunos. Por eso, el punto de acuerdo único en el Senado de la República en uso y ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita comparecer al C. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que informe al Pleno de esta soberanía, sobre el cumplimiento, logros y resultados del programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones 2013-2018, del programa de trabajo de comunicaciones y transporte 2014 y de la cartera de programas y proyectos de inversión incluida en el presupuesto de egreso de la Federación 2015, y en general sobre el estado que guarda la administración pública del ramo administrativo a su cargo. Tenemos hasta el momento 56 firmas de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios. Vamos el día de hoy a concluir estas firmas, seguramente llegaremos a 60, 65 senadoras y senadoras de la República que están pidiendo, exigiendo que el secretario de Comunicaciones y Transportes dé la cara, que venga aquí, que explique cuáles son las condiciones del ramo y todo lo que no se ha dicho, que se va a tener que explicarlo aquí en el Congreso. No creo ya que con tantas firmas de senadoras y senadores pues pueda evitar estar aquí. Por su atención, muchísimas gracias, por su solidaridad y apoyo también. Estamos a sus órdenes. Como ha dicho en tribuna el senador Mayans, pueblo de México, fíjense que en el gabinete hay dos secretarías muy poderosas,
Gobernación y Hacienda. Hay dos secretarías emblemáticas que provocan aristocracia política para quienes las ocupan: Educación y Relaciones Exteriores. Pero hay una secretaría donde se alojan los negocios, y esa secretaría se llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es indispensable que su titular comparezca a rendir informe, a contestar preguntas. Es necesario que Gerardo Ruiz Esparza comparezca al Senado de la República. Pero hay una especie de manto protector, hay una instrucción desde el Ejecutivo Federal para evitar que esto ocurra. Se ha dicho en los pasillos del Senado, sí, se ha dicho que es un asunto que evitarán con todo. Nosotros no creemos que esto deba ocurrir así. Nosotros vemos que la bancada del partido en el poder tendrá que ser la primera interesada en que Gerardo Ruiz Esparza comparezca al Senado. Tiene que hablar de muchas cosas. No se ha escuchado en el Senado el informe sobre la suspensión del proyecto del ferrocarril México-Querétaro, la cancelación de esa adjudicación que tantos problemas de ajuste comercial ha provocado con el gobierno de China. El tema de OHL. No es raro encontrar que en el gabinete actual estén servidores públicos que antes lo hayan hecho en el gabinete del propio presidente Peña cuando gobernador del Estado de México. Uno de ellos, Gerardo Ruiz Esparza. No vamos a abandonar el planteamiento de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comparezca. El tema del aeropuerto internacional llamado Ciudad de México, aunque ya esté construida en terrenos del Estado de México. Es un asunto importante. Por eso hacemos este planteamiento y acompañamos al autor de esta propuesta, el senador Fernando Mayans Canaval. Así es que esta mañana tiene ese propósito para acompañar en este planteamiento que hace el senador, pero también queremos que el senador Ríos Peter aborde temas del paquete económico, si nos los permites. 60 firmas. 60 firmas para que comparezca don OHL. ¿Sí? ¿Sí? Y el apagón. Eso es IFT. Entonces, ya es IFT. ¿Sí? Entonces, 60 firmas y por tanto mantenemos esa posición. El grupo parlamentario la hace suya, al igual que la mayoría de senadores del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, y desde luego esperamos de la senadora de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, en su calidad de no tener grupo parlamentario, ¿sí? Y de otros que seguramente se van a sumar. Entonces, si me permite, senador Mayans, pasamos a otros temas. Gracias. Tema económico. Preguntas, por si alguien tiene una pregunta. Hola. Pero yo quiero preguntar sobre esta llamado a la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes. En estas 60 firmas que ya tiene, senador, ¿cuáles son los partidos que las están signando? Y si hay también senadores del PRI, y si no las hay, ¿por qué no se han acercado debidamente con ellos? ¿O cuál ha sido el argumento de los priistas para no firmar esta solicitud de comparecencia? Son todas las fracciones parlamentarias, con excepción del PRI. Sin embargo, he platicado con 2 o 3 senadores del PRI y los vi con la intención de firmar, lo ven una necesidad, sin embargo, cuidando las represalias que puedan tener en el grupo, la línea. Entonces les pedí de que yo creo que podemos llegar, yo con 65 firmas, nos damos por satisfechos, la mayoría del Senado, solicitando la comparecencia,
y no presionamos ni sometemos a riesgo de represión a ningún priista. Pero está abierto y desde aquí los invito que se quieran sumar a que comparezca don OHL aquí en el Senado de la República. ¿Qué tal, senadores? Buenas tardes. Buenas tardes. Específicamente al senador Zoé Robledo. Como que ya se enfrió mucho el tema del apagón analógico, ¿no? La semana pasada estaba todo lo que daba. Y bueno, ayer anuncia SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que no va una prórroga. Ayer comentaba también el senador Lozano que convocaría a reunión de comisiones la próxima semana, que tendría que consultarlo con los presidentes de las comisiones. Usted, como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, estaría dispuesto a que sea convocado. Y también que comentaba algo de los foros, ¿no? Que se tienen que hacer foros para escuchar la opinión de los interesados. Sí, por favor. Diría un par de cosas. Primero, y con todo respeto lo digo al presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, que revise el reglamento. Él no va a convocar a las Comisiones Unidas. La comisión coordinadora a la que se turnaron las dos iniciativas de reforma constitucional es obviamente puntos constitucionales. Será puntos constitucionales quien podría convocar a empezar el proceso de dictaminación. Pero yo sí planteo algo. Antes de cualquier proceso de dictaminación, antes de siquiera instalar las Comisiones Unidas, yo haré una propuesta a los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, en mi calidad de presidente, para lo siguiente: para que hagamos audiencias públicas en el Senado con los responsables que mandató la reforma en telecomunicaciones para el tema del apagón. Yo sí creo que es importante recordar a los medios de comunicación que en el asunto del apagón había 5 sujetos obligados en la ley secundaria. El primer sujeto obligado era la Sedesol, que tenía que hacer el padrón de beneficiarios. Bueno, que venga la Sedesol y nos diga cómo hicieron el padrón, por qué lo modificaron y cuál es la estrategia que piensan hacer de aquí al 31 de diciembre. Segundo sujeto obligado, la SCT, justamente. La SCT, que como sujeto obligado tiene la responsabilidad aún de entregar los dispositivos, es decir, entregar las televisiones digitales a ese padrón. Tercer sujeto obligado, las televisoras y los concesionarios de la televisión privada. ¿A qué estaban obligados ellos? Uno, hacer la transición digital a la televisión digital terrestre, primero, y 2, a liberar la banda de 700, un proceso que por cierto también ha iniciado, que las televisoras privadas nos digan cuál es el avance que llevan ellos en lo que les correspondía como responsabilidad. Y el otro sujeto obligado en ese mismo sentido son las televisoras públicas que también tenían que hacer esa transición, que hoy dicen no haber recibido recursos. Bueno, ver por qué no tuvieron recursos y por qué los gobiernos de los estados, donde no hubo esa aplicación de recursos, por qué no lo hicieron. Hay estados que hemos detectado, como Veracruz, por ejemplo, que ha tenido recursos suficientes en materia de propaganda gubernamental, que con una 10ª parte hubiera podido pagar lo que necesita la televisión local pública de Veracruz para hacer la transición. Y por último lugar, el último sujeto obligado, pues obviamente el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que es el obligado de aplicar el apagón. Aplicar el apagón, que significa terminarlo, no como plantea el PAN, de que sea de manera simultánea en todo el territorio. Eso es algo en lo que no coincidimos, como no coincidimos tampoco en encender donde ya se realizó el apagón. Monterrey, mañana Cuernavaca, Tijuana. Bueno, nosotros en la iniciativa, quienes la hayan podido revisar, hemos planteado que hay muchas diferencias entre lo que planteamos nosotros y el PAN. Nosotros creemos que el apagón no es un suceso, es un proceso que ya empezó en Tijuana, mañana continuará en Piedras Negras, en Cuernavaca, y así seguirá. Si a la SCT le da tiempo de terminar, enhorabuena,
pero no estamos coincidiendo en lo que plantea el PAN. El PAN lo que está diciendo es, donde ya hubo apagón, que se encienda. Eso, además de ir en contra del espíritu de la reforma constitucional, porque no permitiría la liberación de la banda de 700 en materia de telecomunicaciones, sería costosísimo para el Estado mexicano. También voy a plantear que a estas audiencias públicas vengan otros actores. ¿Qué actores? Los afectados. Que venga, por ejemplo, los que la tercera cadena, que en este caso es Cadena 3, la tercera cadena nacional, y que nos explique cómo va a ser su afectación. Que vengan nosotros afectados, por ejemplo, quienes ya han mostrado interés en empezar a licitar para la red compartida, para servicios de mayoristas de telecomunicaciones, de banda ancha y de internet. Todos esos afectados también tienen que tener una voz en el Senado. E incluso plantear, quizá en su momento, buscar a gente que fue responsable en otros momentos desde 2010 que empezó este proceso y que tuvieron cargos de responsabilidad como exfuncionarios, pues quizá también a comparecer. Serán planteamientos que haremos a la Comisión de RTC, pero esa es nuestra ruta. Antes de siquiera pensar en instalar las comisiones, y eso, repito, no le corresponde a Comunicaciones, sino a Puntos Constitucionales, hacer estas audiencias. Si las otras dos comisiones coinciden en esta ruta, por supuesto que RTC las invita a formar parte. Si no es así, nosotros plantearemos que antes de cualquier instalación de un proceso de dictaminación, tienen que venir los sujetos obligados, los afectados y todo aquel que haya tenido áreas de responsabilidad en esto. Hemos estado haciendo un planteamiento también en el sentido de preguntarnos por qué la norma mexicana, para que se dejaran de importar televisiones con señal análoga, que obviamente iban a ser inservibles el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué se aplicó hasta 2013 y no antes, cuando debió haber sido una norma que sí hubiera tenido una aplicación? Incluso revisar si no hay quienes sigan vendiendo televisiones análogas a muy bajo costo, pero sin decirle a los consumidores que estas ya no servirán. Entonces, ese es el planteamiento. SCT tiene que venir, Sedesol tiene que venir, IFT tiene que venir, los titulares de las concesiones privadas tendrán que venir, las redes y de responsables de las redes públicas también, y los afectados. Ese será el planteamiento de RTC en ese sentido. ¿Que serían más o menos 2 semanas? No, nosotros estamos planteando que esto pudiera ser a la brevedad, posiblemente la próxima semana, incluso una primer fecha podría ser el 5 de noviembre, que es el jueves de la siguiente semana, pero todas las voces para saber cómo llegamos hasta aquí, porque creo que ahí hay todavía muchas dudas y una confusión enorme. Nosotros no estamos planteando que se suspenda el apagón, no estamos planteando que se suspenda la liberación de la banda de 700 para la creación de la red compartida, no estamos planteando que se prenda donde ya se apagó. Todo eso que plantea el PAN está muy lejos de un planteamiento que simplemente hace el PRD y quienes suscribimos la iniciativa más bien, en el sentido de resolver un problema para que también las personas de menos recursos en los estados donde no se han repartido televisiones aún y donde no ha habido transición en las complementarias, no sean quienes terminen pagando los platos rotos. Pero esa es la ruta, escuchar a estos sujetos obligados. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, senadores. Bueno, por ahí anda un planteamiento de disminuir el 50% a los partidos políticos. ¿Qué opinión les merece esto? Finalmente, ¿en qué va a acabar lo de los refrescos y las gasolinas? ¿Cuál va a ser la postura del PRD? Y si en estos contratos de la empresa esta que ustedes están mencionando hay tráfico de influencias, y hay algunos nombres que nos puedan dar. ¿Cuáles contratos? Pues estamos a favor de la iniciativa y la suscribimos, senadores, senadoras del PRD, para disminuir el costo de la política. La política en México tiene un alto costo. Es de verdad un asunto que hay que resolver mediante legislación, mediante modificaciones legislativas. Llevan 80,000 firmas en un día. Y habrá 11 millones, ¿eh? ¿No crees que alguien va a estar en contra de que el costo de la política se reduzca? Y el costo de la política no solamente es en partidos políticos, es en propaganda gubernamental, es en programas
públicos con destino electoral, es en despliegue de estrategias. El costo de la política en México es altísimo. En el mes de marzo estuvimos en Cuba y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Cubana nos invitó a almorzar a senadores que estuvimos por allá, y cuando nos habló de cómo se resolvía el costo de la Asamblea Nacional, de verdad, en lo personal me provocó reflexiones al decir: debemos de bajar el costo de la política, a favor de que se reduzca el gasto en partidos políticos, pero a favor de que se reduzca el costo de la política. Las preguntas sobre paquete económico, que es también el propósito de esta mañana, en las posiciones de cómo van avanzando los asuntos de lo que hoy se resolverá. Hay en portales notas muy importantes sobre asuntos de bolsas que desde Cámara de Diputados podrían haberse construido para los moches. Las va a dar el senador Ríos Peter. Si me permite 2 segundos. Nada más comentarles que los que gusten fotocopia del punto de acuerdo que vamos a presentar hoy con el listado de firmas de los senadores y senadoras, aquí con Rubén, con mucho gusto, antes de que inicie la sesión, él lo va a tener y ahí podrán ver quiénes son los que han firmado este punto de acuerdo. Gracias. Sí, muy buenos días. Como comentaba el senador Barbosa, el día de hoy amanece en varios portales información que nos preocupa en este momento de la negociación. Primero, comentarles que desde hace varios días hemos estado discutiendo con el resto de los grupos parlamentarios el paquete fiscal, y como ustedes saben, estamos citados para discutir la minuta en las próximas horas. De hecho, la convocatoria en la Comisión de Hacienda estaba proyectada para las 11. Hemos planteado un receso porque hay temas que preocupan, aun cuando ya hay acuerdos importantes en temas como el de refresco, que como ustedes saben, el PRD desde la Cámara de Diputados y especialmente aquí en el Senado se ha manifestado por regresar a la condición original que tenía el impuesto de 1 peso a las bebidas saborizadas, y que como ustedes saben, diputados del PRI y del Partido de Acción Nacional, que por cierto hoy se andan echando la bolita de quién fue quien puso el impuesto, ellos impulsaron precisamente este cambio de disminuir a 50 centavos, lo que hemos repetido a la saciedad, era un verdadero regalo a las refresqueras. La posición del PRD, y en lo que somos, estamos en la idea de que se ha cambiado y tenemos acuerdo con otras bancadas en este sentido, es de que el impuesto al refresco sea como fue originalmente, 1 peso para las bebidas saborizadas, y con eso regresar la minuta a la Cámara de Diputados. Cito como un ejemplo de los temas en los que hemos venido trabajando. Hemos insistido en el régimen de incorporación fiscal, en el cual, después de que nos hemos reunido con los antiguos repecos de distintas partes del país, pues estamos buscando que este esquema sea mucho más accesible, que cuestiones que nos han dicho que les son complejas en términos administrativos, en términos de facturaje, tengan una mayor holgura en beneficio de quienes están en ese sistema de contribución. Pero el día de hoy amanecemos con uno de los puntos que ha sido parte de la discusión y que todavía no nos permiten cerrar, el tema del déficit. Como ustedes saben, hay distintas propuestas que lo que buscan es pues aminorar la carga de un déficit que para muchos observadores económicos es una carga ya pesada, y en esta condición hay un monto de 17,000 millones de pesos que fue un incremento en los ingresos que discutió la Cámara de Diputados, y que esos 17,000 millones de pesos se originaron a partir de de la reformulación del tipo de cambio. Ustedes recordarán que estaba a la baja, lo subieron y de ahí derivó un monto de aproximadamente 17,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que aparece en los medios nacionales el día de hoy? Que esa bolsa
podría haberse definido o que habría intenciones por parte de algunos actores de utilizarla para lo que fue un escándalo en el ejercicio de la legislatura anterior, que era que los diputados etiquetaban recursos con la finalidad de solicitar pues lo que se llamó moches, extorsiones, prevenciones, montos específicos para asignaciones a empresas, a obras etiquetadas de manera particular en beneficio de los diputados. Esto lo hemos puesto en todas las discusiones como PRD como uno de los grandes ejemplos de la corrupción que hoy le afecta al país, uno de los grandes ejemplos de la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación supervise de manera puntual cómo está funcionando el presupuesto que se etiqueta en la Cámara de Diputados. Dicho esto, la posición del grupo parlamentario del PRD es ir en contra de toda bolsa que se presuma que puede ser utilizada en beneficio de diputados, de diputadas, de funcionarios, de funcionarias. Hemos señalado que estamos en contra de la corrupción y gran parte de cuando se debate el paquete fiscal, de por qué genera tanta controversia frente a los ciudadanos, es que sienten que se pagan impuestos para terminar en el bolsillo de algún diputado, de alguna diputada, de algún funcionario público. Entonces, el planteamiento es ir en contra de una bolsa de esta naturaleza. Ese es el planteamiento que habremos de hacerle a las otras bancadas y sostendremos la posición de que este dinero puede ser muy positivo para utilizarse y disminuir el monto del déficit, pasando del 3% que es ahorita a el 2.9%. Mantendremos las negociaciones, pero subrayamos nuestra preocupación de que se filtre información de este tipo, porque esto es lo que le genera desánimo, indignación y molestia a los ciudadanos y a las ciudadanas del país. No sé si hay preguntas de parte de él. Senador, para preguntarle si en este tema habrían tocado base con sus colegisladores del PRD, si ellos qué piensan sobre la asignación de esta bolsa. Son 17,000 millones que se han utilizado en otros años como punto de apoyo para conseguir votos, para apoyar el presupuesto, por un lado. Y por otro lado, si tienen contacto con los legisladores del PAN para saber finalmente, del PAN y del PRI, para saber finalmente cómo quedaría el tema del refresco. Si ustedes ven que esta coalición que ustedes tenían, que ustedes impulsaron para revertir la medida, ¿tiene futuro o no? Bueno, empiezo por la segunda. Comentaba yo que ahora los diputados, entre los diputados del PRI y del PAN, se andan echando la bolita o la culpa, en la cual pues se queda en evidencia que fue una mala decisión y que lo que hemos venido sosteniendo desde el principio aquí en el Senado es lo que consideramos que pueda suceder. Tenemos diálogo con el PRI, con el PAN, sabemos que hay una división, por lo menos esto es lo que hemos escuchado al interior del Partido Acción Nacional, hay voto dividido, hay voto diferenciado, ellos están en una reunión, habremos de esperar a ver cuál es la posición que ellos tienen, pero aquí en el Senado nos tocó ver bloques de senadores del Partido Acción Nacional que se manifestaban a favor y bloques de senadores que se manifestaban en contra, esto fue público. Creemos por el diálogo que tenemos con legisladores del PRI y con estos legisladores del PAN que están a favor, que esto lo podremos aprobar, revertiremos la minuta y la regresaremos con un peso de impuesto a las gasolinas para enfrentar, a los refrescos, disculpe, para enfrentar el problema, si no me la vayan a grabar, ni en las mangas del chaleco esa, porque sé. Ese peso a los refrescos con la intención clara y firme de seguir con la política integral en contra de la obesidad que hemos mantenido. En este tema del déficit, sabemos también que es un asunto que están discutiendo los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional. Sabemos que hay posiciones encontradas, la posición que tiene el PRD es muy puntual, no va a variar de ninguna forma, estamos en contra de que haya una partida presupuestal que se intente utilizar en beneficio de prebendas o de moches, y si esto se utilizó en el pasado, pues hoy hay una nueva legislatura. Esperamos que esto sea una posición que compartan todas las bancadas y todos los colegisladores, porque este fue el grave escándalo que acarreó la legislatura anterior en términos de corrupción. Solo para puntualizar quisiera… Sí, adelante. Yo te quiero, Claudia, decir que México, los mexicanos, tú, yo, y aunque seamos legisladores, nunca más podemos permitir que existan estas bolsas en la Cámara de Diputados que ofenden
al pueblo de México. No diputados con bolsas millonarias, los moches, que eran de Jalisco y hacían obras en Quintana Roo, o el de Veracruz hacía obras en Chihuahua con el diezmo por delante y hasta el 15 también por delante, no nada más el 10. Sí, imagínate, si y dependiendo qué, porque hay diputados de primera, de segunda y de tercera, eso también, ustedes lo saben. Si eres diputado de tercera, pues a lo mejor te tocan unos 10 millones de pesos para repartir, ¿no? A 20. Pero hay quienes repartieron 1.000, 2.000 millones de pesos que por abajo y por encima también, y ustedes dieron cuenta al pueblo de México de estos moches. No lo vamos a permitir nunca más ese tipo de acciones. El que no tranza, no avanza, eso tiene que cambiar aquí en este país. No podemos seguir así, y menos dizque los representantes populares. Así que quede claro, no es. ¿Qué vas a hacer? Estoy de acuerdo. Sí, solamente una puntualización. En este tema del combate a los moches, ¿tienen aliados en el PAN con los que ustedes también podrían construir una mayoría que les permitiera esto? Bueno, no, ya sé, pero de los que votan aquí. La posición del PRD es firme, es puntual y es del total de los legisladores y las legisladoras del grupo parlamentario. Sabemos que esto es algo que están discutiendo en el Partido Acción Nacional y sabemos también que hay legisladores y legisladoras que comparten esta visión. Esperaremos a escuchar cómo termina su discusión de bancada. Sin embargo, subrayamos, esta es una exigencia a los grupos parlamentarios para que desde el Senado, que somos los encargados de colegislar en la parte de ingresos, evitemos cualquier bolsa que sea utilizada para fines distintos a los que tienen que servirle a la gente. Y finalmente, nada más en este tema preguntar, ¿creen que existe riesgo de que desde las dirigencias nacionales de los partidos presionen para que se mantenga esta bolsa de reparto discrecional? Ya ocurrió en años pasados, Cordero lo denunció el año pasado. Bueno, el antecedente que es el que nos sirve para poner base en nuestra preocupación es que esta condición se presentó de manera estructural. Hubo legisladores involucrados y hubo dirigentes de distintos partidos políticos involucrados. En este momento estamos poniendo la luz en este tema. Obviamente estamos en un debate que tiene que ver con específicamente cómo se garantiza que esa bolsa no sea utilizada de esta forma o cómo se elimina esta bolsa. Esperamos que este sea un llamado en este momento de la discusión y de la negociación para que quienes estamos a favor de la transparencia y el combate a la corrupción, pues tengamos esa demostración en los votos en el Pleno. Por último, nada más preguntarles si esta propuesta ha sido vista con buenos ojos por Hacienda, ¿tiene o no tiene viabilidad técnica, digamos? Bueno, nosotros la pregunta a Hacienda la hemos hecho siempre en una condición técnica, más allá de otro tipo de posiciones por las que ellos tendrían que hablar, pero esto es viable y esto es posible. Esta disminución es inclusive positiva en términos económicos si lo que estamos hablando es de aminorar la carga de pago que significa el déficit público, de tal manera que técnicamente esto es posible, será parte del diálogo que aquí en lo interno, que somos los que construimos la ley, habremos de mantener con las bancadas y obviamente con la que representa al gobierno, que es la del Partido Revolucionario Institucional. Pero además, Claudia, esto es fácil darle seguimiento, ve quiénes votan a favor, y ese está votando a favor de los moches, de la tranza, de la corrupción, y ahí le dan seguimiento, ya van a ver cómo cambia su vida. Gracias, pueblo de México.